Nieta, oh, de veras. En esta ocasión vamos a hablar en torno de un tema que tiene que ver con esto. Lo que Dios hace, lo conserva. Aleluya. Escuchen bien. Lo que Dios hace, lo preserva. Porque resulta que el mejor proveedor para nosotros, la humanidad, el mejor proveedor es Dios. Porque cuando Él hace que la tierra de abundancia, manda lluvia, y dice que no solo los seres humanos recibimos, sino los seres vivientes, que tiene que ver con los animalitos, hasta para ellos provee el Señor. Gloria a Dios. Vamos a usar el texto que está en Génesis capítulo 45. Escuchen bien. Ahora pues, verso 5: no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros uno que le encuentra el lado exacto a acontecimientos que nos toca vivir. Ahí un jovencito no conservó amarguras para actuar con espíritu vengativo. Al contrario, está diciéndole, cuando ellos pensaron, ya habían pasado muchas cosas sobre él. Cuando vino la familia y luego trajeron al papá y luego ya se lo tienen ahí con ellos y ahí les da espacio. Pero un personaje, un joven que amó a Dios a pesar de circunstancias contrarias. Parece que todo le venía al revés, pero él dijo, pues yo no sé, pero mi vida la encomiendo a Papito Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. Y por haber elegido de ese modo, llegó a ocupar un sitio, pero ya mero no era el rey, o más bien era el próximo a ser rey. Pero el rey Faraón dijo, tú serás mi segundo, después de mí tú eres. Gloria a Dios. Dios paga bien, hermanos. Dios paga bien. Entonces, cuando sus hermanos y que muere su padre, dijeron, ahora sí se acabó lo que se vendía. Que ya que nuestro padre no vive, se va a vengar. Y los oye a todos ahí acomplejados y dice, ¿qué les pasa? Y no, que están ahí hincándose ahí, todos confundidos y tristes. Dicen que la conciencia es el martillo más cruel que puede haber para el ser humano. Aleluya. Sin embargo, el darse cuenta de situaciones, entendió la razón, porque alguien de ellos dijo, es que mi padre murió, y ya lo paró. Él dijo, no se preocupen, no les pese haberme vendido, Dios lo tornó a bien. Amén. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No, pues ya se vino la alegría y el agradecimiento. Todo eso ayudó a que le permanecieran
sin ningún espíritu traicionero, sino con agradecimiento. Hay varios aspectos. Hay al menos 3 aspectos de la providencia de Dios. Escuchen bien. Número 1, con su poder Dios preserva al mundo que ha creado. ¿Verdad que con su poder Él preserva lo que ha hecho? Pero si atravesó el diablo y vino a hacer daño, no importa. Dios lo que ha creado lo conserva. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Después de exaltar a Dios como el creador de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, miren lo que declaró el profeta Nehemías, capítulo 9, verso 6. Nehemías capítulo 9, verso 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Todo lo hiciste tú. Los cielos y la tierra, los mares y lo que habita allá y en las montañas y todo. Eso dijo Nehemías. Gloria a Dios. La confesión del rey David, escuchen cómo habló ese hombre. Salmo 36, verso 6. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Escuchen bien, ¿verdad que Dios conserva al hombre pero también a los animalillos? Amén. Porque pone medios para que haya lluvia en los llanos, en las montañas, y reverdezcan y haya alimento hasta para los animalitos. Recuerden cuando el arca, Dios no se olvidó de los animalitos. Le dijo a Noé: está consciente de que va a entrar un par de cada uno de los animalillos, bestias y hasta reptiles. Amén. Y no tuvo que andar Noé yendo a cazarlos para traerlos, solito llegaban. Hermano, Dios tiene todo el poder para producir sentimientos aún en las bestias. Recuerden, aleluya, amén. Recuerden cuando Isaías escribe el capítulo 1, dice: el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor, mas mi pueblo es tan duro de servir que pierde el entendimiento. Ayúdenos, Señor. Pero habla de que el animal conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces, en todo esto vemos que hasta para los animalitos Dios pone medios para preservar la vida. Mira también lo que hizo, lo que el apóstol San Pablo menciona con respecto a el medio que Dios puso para que nosotros tengamos todas las cosas. Colosenses 1:17, escuchen lo que dice. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gloria a Dios. Yo noté una palabra del verbo subsistir, griego, sunestemi. Significa unir,
mantener y conservar junto todo. Aleluya. Y Cristo llenó el requisito para a todos traerlos a recibir bendición. Así que para preservación de la raza no podía sucedernos algo mejor que hiciera Dios Padre, como el enviar a su Hijo, para que todo el que le reciba tenga potestad de ser también hechos hijos de Dios. Una provisión del Señor. Amén. Así que por medio de Cristo se mantienen juntas incluso las pequeñas partículas de la vida en Cristo. Todo. ¿Le damos gloria a Dios? ¿Verdad que Cristo dijo: intégrense conmigo como la vida en los pámpanos, porque sin mí nada que valga la pena podréis hacer? ¿Verdad que es Cristo el que dijo que el ladrón solo vino a hurtar, matar y destruir? Sí, a eso vino a entremeterse. Pero a pesar de todo, que el ladrón estaba cautivando las voluntades humanas, Dios envió a su Hijo para contrarrestar la obra del diablo. Gloria a Dios, amén. ¿Sí? Por eso el apóstol dice también: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Gloria al nombre del Señor. Así que en todo esto podemos ver que en todo lo que tenga que ver con vida abundante, solo en Cristo se halla. Dije que solo en Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que es una bendición lo que estamos mencionando. Número 2, Dios no solo preserva al mundo que ha creado, sino que también suple para las necesidades de sus criaturas. Cuando Dios creó el mundo, también creó las estaciones del tiempo. ¿Y sabía usted que cada estación es beneficiosa en su cambio? Porque le trae provecho a la mayoría de la flora y la fauna. Hasta el punto que su población de rama y de hojas tan lindas, viene el otoño y se comienzan a empalidecer para caerse, hasta el punto que queda el árbol otra vez sin nada. Pero es que igual que la metamorfosis, la transformación, la renovación, como nos sucede a nosotros los cristianos, que estando en Dios podremos rejuvenecer como las águilas. Gloria a Dios, amén. Podremos rejuvenecer estando en el Señor. Entonces es maravilloso. Por eso creo, han dicho que más bien el crudo invierno hace tanto beneficio que si no fuera por él, los insectos dañinos se multiplicarían tanto que destruirían la raza humana. Pero viene el crudo invierno y todo eso se muere. Gloria a Dios. Beneficios de parte de Dios por todos los lados. ¿Cómo no hemos de emocionarnos sirviendo al Señor? Es un gozo servir a Dios.
Sí, sí, porque es lo que dijo el profeta Joel. Tierra, no temas, alégrate, porque Jehová hará grandes cosas. Jehová hará maravillas. Gloria a Dios. Hablaba de una renovación transformadora que el Señor iba a traer en la raza humana. Así que la Biblia revela que el creyente tiene ciertas responsabilidades. Ahí se verá si dice amén. Los creyentes tenemos responsabilidades. Número 1, obedecer a Dios y su voluntad. Esa es responsabilidad de nosotros. Y hay dos alternativas: obedecerle o no. Nomás hay dos sabores. Y el obedecerle trae muchos beneficios. Dije que obedecer al Señor trae muchos beneficios. Por ejemplo, José aclaró que Dios tiene tanto cuidado de todos ellos que por eso yo vine acá a dar primero acá, refiriéndose cuando fue a Egipto, pasando por tantas penurias. Alabado sea el Señor. Amén. Cuando vino el milagroso personaje que no ha habido otro que le asemeje, me refiero a Jesús el Cristo, en el cuidado de Dios, Dios hizo que José y María huyeran a Egipto, porque había un edicto de un perverso rey llamado Herodes el Grande, que dio la orden que de 2 años para abajo, cuello a todo varoncito. Pero el todopoderoso, el gran arquitecto, el soberano Dios, mandó a través de un ángel diciéndole: escapen. Es que Dios conserva lo suyo. Tengamos confianza, por favor. Hermano, pero que oí tanto así y así, pues yo también ando así, ya sabes. Gloria a Dios. Llevo a cumplir 83 años y no me bajó. No me vaya usted a decir, hermano, es que los años. No, pues yo le gano aquí a todos los que estoy viendo. Sin embargo, como dicen ustedes los americanos, God is good. Alabado sea el Señor. ¿Verdad que God is good? God is good. Alabado el Señor. Así que allá estuvo refugiado. Sus padres lo llevaron y estuvo allá hasta que muere Herodes. Después el ángel les avisó: el que buscaba la vida de Jesús ha muerto, regrésense. Y habitaron en Nazaret. Él nació en Betlén, pero en su regreso habitó en Nazaret. Por eso le llamaban Jesús de Nazaret. Amén. ¿Por qué creen que llamaban a Judas Iscariote? Porque era de Iscaria. ¿Por qué creen que le llamaban a María Magdalena? Porque era de Magdala. Hasta ahí nomás nos quedamos. Bendíganos, Señor. Amén. Sí. ¿Qué dice el texto? Mateo 2:13. San Mateo capítulo 2 versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí
Un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Allá quédense. Hermanos, tengamos confianza. El Espíritu Santo nos avisará cuando haya algún peligro inminente. Quiere decir muy enseguida, muy cerca. Hay veces que vas por una ruta y sientes como que debes cambiarle, pero a veces somos tan duritos de servicio que no le seguimos. ¿Y sabe qué tiene que hacer, papito Dios? Que el carro se apague, como que se descomponga. Y cómo trabaja de bonito, papito Dios. Él nos va a cuidar. Miren lo que dice Isaías 26:3. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por cuanto en ti confía. Amén. Tengamos confianza, por favor, y démosle más empeño a esa relación, es decir, con una actitud deseosa de cada vez estar más cercanos a la relación. Nuestra relación con el Señor sea cada vez más cercana. Nada de descuidos, porque eso significa poco interés por papito Dios. Y recuerden que tenemos algunas responsabilidades, ya estando en Dios. Gloria a Dios. Entonces, les dije una de ellas. Ahora la número 2. Dios dirige a los santos de la iglesia, y de cada uno de sus santos el creyente debe estar constantemente en armonía con la voluntad de Dios para su vida, mientras le sirve a Él y les ministra a otras personas. Mientras le servimos a Dios y nos gusta ministrarle a otros la palabra, pues eso nos pone a una responsabilidad de más cercanía, más consagración, para ser el canal por el cual Dios, tú y yo, seamos canales por el cual Dios bendiga a otros. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? Mire lo que dice capítulo 18 de los Hechos. Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Gloria a Dios. Mientras tú andes ocupado en servir a Dios, bendiciendo a otros, el Señor, alguien que te quiere hacer daño, lo frena y tú ni cuenta te das. Lo frena como diciendo: no me lo toques, porque él anda haciendo un buen quehacer. Gloria a Dios. Amén. Es una garantía de bienestar, ocupándonos en dejar el egoísmo. ¿Qué quiere decir eso? Que uno el bien de Dios lo quiere para él solo. Y por favor, lo que el Señor dijo del capítulo 10 de San Mateo: de gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Seguro que sí. Número 3. El creyente debe amar a Dios y someterse a Él mediante la fe en Cristo, si quiere que todas las cosas contribuyan a su favor. Miren lo que dice Romanos 8:28.
Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es. Si queremos que todo suceda para bien, hasta lo que el enemigo pone trampas, o a veces un brujo te quiere envenenar echándole vidrios a una manzana, o qué sé yo, hay tanta trampa del diablo. Pero tú, a causa de que le sirves a Dios, no te pasa nada, porque escrito está que aunque coman cosa mortífera, no les hará daño. Queremos que todo eso se active a nuestro favor, pero para que suceda hay que andar en una buena relación con el Señor. No tienen que decir amén, nomás por dentro digan, está bien, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así que hay tres elementos en el discurso del apóstol Pablo sobre Israel en el plan de salvación. Y hablamos de los cristianos, que el Señor pone medios ahí para que nosotros seamos sustentados, pero su pueblo no deja de ser su pueblo. Aunque nosotros los cristianos seamos la familia regia, eso quiere decir hijos de Dios, sin embargo su pueblo sigue siendo su pueblo, y eso lo tenemos que reconocer. Número uno, la elección de Israel. Pablo afirma que la promesa de Dios a Israel no ha fallado. Pero él está mencionando a los fieles de la nación, israelitas, que sean gente que le busque, y a eso le llama remanente. Escuchen lo que dice Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 13. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios tiene determinaciones concretas, hermanos, para aquellos que hacen un gesto de actitud intencionada de buscar a Dios, que tengas intenciones de buscarle. Desde ahí comienza el Señor a fijar sus ojos en ti y en mí. Cuando hay intención de acercarte, de ser útil, de andar en sus caminos. Aleluya. Por ejemplo, Pablo enseña que Dios tiene el derecho de hacer lo que Él determine. Por eso una vez le preguntaron a Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿cuándo
¿cuándo será el fin de todo esto? Dijo, ni los ángeles ni yo sabemos, solo mi Padre. Aleluya. Amén. Solo mi Padre. Porque Jesús sabe, Él sabía que el Padre es el que hace su soberana voluntad. A veces dijo, destruiré a Nínive y corre, díselos. Pero cuando se arrepintieron, papito Dios dijo, ¿sabes qué? Aquel se enojó porque esperó ahí que cayera fuego y no hubo, y se enojó Jonás. Y Dios le dijo, mira que no soy yo el que sé lo que hago. ¿Por qué te enojas? Aquí hay 120,000, se considera que eran los menores de edad. Cuando dice hay 120,000 que ni saben dónde tienen su mano derecha. No que había 120,000 habitantes, pues Nínive era la capital de Asiria, una metrópole ya en su tiempo súper grande. Pero ellos se arrepintieron y Dios dijo, había ordenado juicio terminal, pero ¿sabes qué? Ya se arrepintieron, ahora les voy a conceder que vivan. Amén. Así que tener misericordia de los gentiles y ofrecer salvación si lo decide, Él es el que tiene en su determinación eso. Por eso delegó bendición para los unos y para los otros. Gloria a Dios. Número 2. El actual rechazo del Evangelio por Israel es el que Israel deje de responder a Cristo. No se debe a un derecho divino incondicional, sino a su propia incredulidad y desobediencia. Vean lo que dice Romanos 10:3. Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Intentaron a mejor hacer su voluntad personal y rechazaron a Cristo. Si Dios más tarde lo torna bien, es porque le importaba al Todopoderoso aquello que una vez Jesucristo nuestro Señor dijo, cuando se siente rechazado por su pueblo, dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Éramos nosotros, hermanos, los no judíos, una puerta abriéndose desde entonces. Gloria a Dios. El número 3, el rechazo de Israel como algo solo parcial y temporal. Eso fue un rechazo, algo parcial o temporal. Sí, porque no era un que Dios los está desechando. Porque Israel aceptará finalmente la salvación de Dios a través de Cristo. ¿Cuándo? Ahí estamos, ahí les voy. Listos. Dios iba a ir formando otro redil que no era Israel. Y a este iban a entrar dos remanentes. Uno, la gente que aceptó a Cristo en su tiempo. ¿Verdad que la primitiva iglesia, esos 8,000 en Jerusalén, eran solo judíos?
los que recibieron. ¿Y ese quién era? Un remanente que esperaba que viniese la misericordia a traerles salvación. Pero la mayoría, las grandes masas de los hebreos, nada en cuenta, ignoraron. Hasta unos reyes de Oriente vinieron ante Herodes diciéndole: una estrella hemos visto que es la que la profecía anuncia que va a indicar dónde van a ser. Y todos, hasta que no le preguntan a un escriba, y el escriba pues conocía las escrituras, dice: pues aquí está escrito que nacerá en el Belén de Judea. Y ya preguntan estos reyes del Oriente hacia dónde era. Ya salen y más adelante ya ven la estrella que los sigue guiando. Amén. Sí, porque Dios se mueve, y en ese caso era con muchos no judíos, estos que iban en busca de donde iban a ser. Gloria a Dios. Así que hay varias razones que exponen su argumento. Dios no ha rechazado al verdadero Israel, es decir, un remanente. Bien curioso, escuchen esto, porque se ha mantenido fiel al remanente que ha permanecido fiel a aceptar a Cristo. Porque todos los judíos que cuando Él vino le aceptaron, pues ahí están los apóstoles y los 82 primeros que llamó. De ellos sacó 12 apóstoles, para los otros 70 los enviaba de 2 en 2 para decirles: ahí viene el que había de aparecerse para hacer bien. Gloria al Señor. Entonces, mira lo que dice Romanos 11. Romanos capítulo 11, versículos del 1 al 6. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías de la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dios ha convertido la transgresión de Israel en una oportunidad para proclamar la salvación a todo el mundo. Amén. O sea que Dios convirtió esa transgresión en oportunidad para nosotros los no judíos. Aleluya. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel? Vea Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Aleluya. Gloria a Dios. Todo lo convierte Dios para bien. Ahora sí que podemos decir con toda seguridad
conocemos a un rey que siendo lo máximo, que siendo el soberano, porque Dios es soberano, ningún emperador puede darse ese título. Por eso el apóstol Pablo dijo: al único soberano Dios sea la gloria. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad soberana. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué digo pues? ¿Ha tropezado los de Israel? Esa es la razón por la que el libro, ahora nos damos un salto para darles una final comparación. Escuchen esto. Cuando digo pues, ¿ha tropezado los de Israel? Esa es la razón por la que el libro de Apocalipsis se divide en 3 secciones. Apunte esa verdad, porque Apocalipsis se divide en 3 secciones. Y ahí está, Apocalipsis 1:19. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. 3. Todo el Apocalipsis. Lo que has visto, las cosas que has visto, las que son y las que serán después. Ahí está Apocalipsis, descifrado en 3 secciones. Nada difícil de su comprensión. La iglesia primitiva lo tenía como un deleite ver, pero resulta que en este tiempo moderno dicen: hermano, no hable de Apocalipsis, ¿le tienen miedo a eso? Válgame el Señor. Pues no, ahí están las declaraciones por las cuales nosotros alcanzamos bendición suprema. Las cosas que has visto, las que son y las que serán después de esas. Aleluya. Los primeros 5 capítulos, escuchen bien, tienen que ver con los 3 primeros tienen que ver la iglesia del Señor comparada en 7 formas a nivel mundial durante todo el tiempo de la gracia. Y luego ya el capítulo 4 ya cambia, ya es la gloria del Señor y los 24 ancianos y el trono de Dios rodeado de alabanza. Y el capítulo 5, un libro extraño que nadie podía tocar, ni siquiera tocarlo, mucho menos abrirlo. Amén. Ese es el primer trozo. Y en ese primer trozo, ya en el capítulo 4 no encuentra a la iglesia, ya es el trono. Y luego el capítulo 5 ya es un libro. Y luego el capítulo 6, apertura de los 7 sellos. Y mira quién nos abre el libro: el Cordero que fue inmolado. Amén. Es el que abre los libros para darle paso a que la profecía comience los 7 tiempos. Y esa es la semana número 70 que abrió el profeta Daniel. Esa es. No entrará hasta que se abra el primer sello del capítulo 5, del capítulo 6 de Apocalipsis. Gloria a Dios. De ahí viene 3, 2, 3, 4 sellos. Son los primeros 4 jinetes del Apocalipsis, pero hay 5. Pero lo que quiero que vean es que en todo esto
viene hay una declaración de Cristo con respecto a las consecuencias de la desobediencia y la negligencia espiritual. También las recompensas por la vigilancia espiritual y la fidelidad a Cristo. Ahí está incluida en los consejos de los primeros capítulos 3 de Apocalipsis. Cristo condena a la iglesia que le resta valor a la devoción personal íntima con Él y con el Padre. Se aparta de la fidelidad bíblica, tolera dentro de ella dirigentes, maestros o laicos que no amen a Dios y que estén ministrando. Dice Apocalipsis 2:14, escuchen. Apocalipsis capítulo 2 versículos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Gloria al nombre del Señor. Y eso significa muerte espiritual, porque comienza la tibieza, se constituye la verdadera o se suple la verdadera espiritualidad, es decir, la pureza, la rectitud, la sabiduría espiritual, la sustituyen por éxito, opulencia aparentes, porque hay veces que la ostentación, la vanidad, eso ocupa lugar en aguas. Las iglesias del Apocalipsis estaban mezcladas en cosas así, y Dios le está diciendo: mira, componte, porque tienes esto, tienes cosas buenas, pero suelta las que tienes malas. Nosotros, la iglesia está dentro del Apocalipsis, ya vimos, amén. Así que, por ejemplo, vean lo que dice Apocalipsis 3:15. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Maravilloso Señor, conozco tus obras. Naturalmente entendemos que la salvación no es por obras. Por eso está escrito que no fuimos salvos por obras, pero hacemos buenas obras porque somos salvos. No dije un trabalenguas. No somos salvos por obras, pero hacemos buenas obras porque somos salvos. No para salvarnos, sino porque somos. Aleluya. Por eso dice en Hebreos 10, versículo 23, que Dios nos hace que
nos provoquemos unos a los otros al amor y a las buenas obras. Amén. Dice, no dejen de congregarse, sino que congréguense para provocarse los unos a los otros a las buenas obras. Entonces, debemos mantenernos continuamente y comprender la distinción entre las iglesias y el Espíritu Santo. Las iglesias están bajo la autoridad del Espíritu Santo y no el Espíritu Santo bajo la autoridad de las iglesias. No sé si me expliqué. Amén. Amén. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3. Ya estamos terminando. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 16. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Las sagradas escrituras es el camino para conservar la salvación y conducirnos por esa tripartita voluntad de Dios. Número 1 de la voluntad de Dios es las órdenes que ha dado en su palabra. Número 2 es la voluntad perfecta con respecto a cosas inminentes. Y número 3 es la voluntad permisiva, que Dios permite, pero no está contento con que hagamos cosas de las cuales, gracias que me permitiste, sí, porque te arrancaste tú solo. Pero si le preguntamos a Él, esa es su perfecta voluntad. Entonces, ¿qué decimos en todo esto? La distinción entre el Espíritu Santo y las iglesias puede expresarse mediante las siguientes verdades bíblicas. Número 1, el Espíritu no es posesión de las iglesias ni de ninguna institución religiosa. Entonces, el Espíritu de Dios y de Cristo no es de las iglesias. El Espíritu permanece libre para ir, venir según las normas de justicia de Dios Padre. En otras palabras, Él no es algo que podemos tenerlo embotellado. No, Él es la personalidad que tiene la autoridad, como cuando le dijo a la iglesia primitiva, dice, y el Espíritu Santo habló diciendo, apártenme a Bernabé y a Saulo y únjanlos para el ministerio entre los gentiles. Dice que el Espíritu Santo dijo, gloria a Dios. Entonces, gloria al Señor, porque es una persona que tiene voluntad, sentimientos y emociones. Por ejemplo, dice, no contristéis al Espíritu Santo cuando el cual fuiste sellado. También dice, no apaguéis el Espíritu. Amén. Entonces, tiene sentimientos, tiene voluntad, tiene autoridad. Gloria a Dios para darnos poder contra todos los demonios. Así que el Espíritu Santo presenta el actual señorío de Cristo sobre las iglesias. No está para ser subordinado, ni para que lo tengas en un baúl. No,
Él es el que te inspira, te mueve, te motiva. Gloria al nombre del Señor. Entonces, concluyamos con esto. La iglesia va a ser arrebatada. Ya en el capítulo 4 ya no aparece, mucho menos adelante. En el capítulo 6 ya el personaje que abrió el libro está soltando que vengan todas las potencias diabólicas, porque el Señor los quiere todos juntos para cuando en su segunda venida personal pueda atar y dar fin a todo lo diabólico. Bendito sea Dios. Entonces vean esto. El remanente de Israel entró a la iglesia, y el remanente de la iglesia fiel se irá con Cristo. Remanente, los fieles tuvieron la oportunidad, los israelitas, de no pasar por más desastres. Simplemente reciban a Cristo, y los millares de judíos que lo recibieron, que son parte de la iglesia del Señor, pues ellos disfrutaron del mensaje y de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Pero también ese remanente vino a formar parte de la iglesia, y el llamamiento a nosotros los gentiles, pues entre la iglesia, que se compone de judíos convertidos y gentiles, de todos ellos se va a llevar en el arrebatamiento del Señor al remanente de ambas. ¿Lo entienden bien? El remanente judío aceptó al Señor, y los gentiles se abrió la puerta para salvación. Entonces judíos y gentiles formamos la iglesia del Señor. Pues el remanente de ambos, por decir una comparación, Mateo 25 habla de 10 vírgenes, y habla que el esposo viene, pues, en la iglesia, y que la mitad estará lista, y ese es el remanente. Habla de 5 y 5, números cabalísticos. Entonces, ¿qué? Y la bendición para el verdadero Israel, o sea, el remanente fiel, aceptaron a Cristo cuando Él vino. Y los demás su chance la tienen ahora, después de que venga el desastre del sistema diabólico. Pero mientras, un remanente aceptó a Cristo, pues se abrió la puerta a los no judíos, a todas las naciones, a nosotros, pues. Por eso San Pablo dice en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, pues, porque es potencia de Dios para salvación al judío primeramente, y también al griego. Es decir, a Sem, pero también hay a fe. Nosotros, gloria a Dios. Entonces, hablando de números cabalísticos, termino con esto: no seamos como cuando el Señor dijo: el reino de los cielos es semejante al patrón que le entrega sus bienes a los mayordomos. Y algunos dijeron: mi Señor se tarda en venir, y comienzan a descuidarse y a maltratar a sus consiervos. Vendrá el Señor de repente. Ese es el arrebatamiento. Por eso, estemos listos, amados. Estemos listos, bien confesaditos. ¿Qué quiere decir eso? ¿A poco los cristianos nos confesamos? Y de a de veras,
no con uno que está peor que nosotros, aleluya, sino con el que sí perdona pecados y el que les ha dado autoridad para perdonar pecados fue a Cristo también. Gloria a Dios, amén. Por eso dice en Romanos 14:11, digo yo, dice el Señor, que solo delante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua se confesará con Dios. Amén. Entonces estamos concluyendo con que nosotros los cristianos nos confesamos, pero con el bueno. Número 2, escrito está, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiese y se aparte de ellos alcanza misericordia. Hay oportunidad, aprovechémosla. Pónganse de pie, por favor. Oremos por toda la gente que estará escuchando este mensaje a nivel de todo el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que con todos los que levantan su corazón para servirte, junto con nosotros nos afirmemos para esperar que cualquier día de estos te lleves tu iglesia. Llévanos contigo, Señor. Cuando tú levantes tu iglesia, llévanos contigo. Mira cuánta gente hay que se va a levantar de su actitud indiferente o tibia para encenderse en la efervescencia de la unción del Espíritu Santo para buscar tus caminos y seguirte. Ponemos en tus manos a todos los que escuchan, en el nombre de Jesucristo lo pedimos, Señor. Amén.